porque no es una posición. Es un deseo de ser parte de una iglesia donde se necesita que haya orden y hay un grupo de hombres que están siendo los que están encabezando, llevando ciertos roles importantes para que Cristo sea exaltado, para que Él sea alabado. Pues qué bendición, Oscar, que podemos sentarnos en esta tarde y podemos platicar un poco de la responsabilidad que tenemos tú y yo como ancianos, ¿verdad? Nuestra experiencia como ancianos en una iglesia, la cual es una responsabilidad y pues a la misma vez pues es una bendición, obviamente, delante del Señor, pero creo que, amigo Oscar, pues yo creo que sería importante de que para aquellos que nos escuchen, poder traer algo a luz, lo que es la palabra de Dios, de qué es lo que habla, de qué dice la palabra de Dios en nuestro rol como ancianos en una iglesia. Sí, sí es importante que sepa la gente, ¿verdad?, de qué son las obligaciones de un anciano, aunque aquí dice palabra obispo, pero sabemos que habla de los ancianos, ¿verdad? Exacto. Y 1 Timoteo 3:1 empieza con palabra fiel es esta: si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendiciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierna bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se avanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Wow, yo creo que al tú traer esa palabra a luz, obviamente es un peso fuerte para nuestras vidas. Y yo hablando personalmente en mi vida, Oscar, pues pensando en lo que es ser un anciano, ¿verdad? Porque la palabra de Dios usa esta palabra de obispo, pero qué bueno que lo clarificaste. Lo que trae a relucir es aquellos que ahora en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entendemos, ¿verdad?, de que esta palabra habla específicamente de aquel que va a ser anciano en la iglesia y se nos ha dado este cargo, ¿verdad? Y pues para muchos de los oyentes ha de pensar, ¿verdad?, de que, pues, wow, estos hombres entonces son perfectos, ¿o qué? ¿Verdad? Es lo que asume, ¿verdad?, la gente, pero sí. Exacto, pero yo creo que lo que es importante de que sepan de que es una carga en nuestras vidas de responsabilidad y que sabemos de que no somos perfectos, pero estamos trabajando en esta área donde el Señor nos ayuda cada día a poder más que nada entender de que nuestra vida cada día tiene que ir caminando en su palabra y ser cada día mejores para poder estar parados firmes en lo que la palabra de Dios nos habla a ti y a mí, ¿no? Sí, y creo que la gente tiene que entender que somos humanos, ¿no? Exacto. Y la humanidad, sabemos que la tentación existe. Uh-huh. Jesucristo mismo fue tentado, pero más no cayó en la tentación, ¿no? Exacto. Y como seres humanos o como obispos ancianos, que dice la palabra aquí, tú y yo vamos a estar tentados, ¿no? Uh-huh. En el mundo que vivimos, estamos en todas las áreas diferentes, ¿no? Entonces, pero es algo difícil, pero tenemos que estar en la lucha, en oración todos los días, ¿no? Estar conectados con Dios para no ser tentados, para no caer en esa tentación. Pero la gente a veces te cree que tú o yo o un pastor, ¿verdad?, que son Superman o que son perfectos, y no, somos seres imperfectos tal y cual como aquellos que nos están viendo ahorita en este momento. Yeah. Es la gracia de Dios la que nos sostiene, simplemente. Yo me recuerdo cuando me llamaron para poder, ¿verdad?, estar en este cargo. Una de las cosas que viene a la mente muchas veces que aquellos que creen que en la iglesia donde hay ancianos como que hay una jerarquía y no entienden de que más que el querer pensar que es una jerarquía, más que pensar que mucha gente cree que es como una posición, como cuando tú estás en, el CEO, ¿verdad?, de Amazon o cualquier otra compañía. No entienden de que no se trata de posición.
Se trata de que en ese estado que la palabra de Dios nos habla como ancianos, por lo menos para mí ha sido un entendimiento de que tengo una responsabilidad delante de Dios por encima, obviamente, de muchas, de un miembro regular. Obviamente, la palabra de Dios nos enseña de vivir en santidad, ¿verdad? Pero lo que sí tiene que quedar claro, que yo creo que es claro para mi vida, es de que de ser más que posición, esto se trata de que yo tengo que estar listo para servir a la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia, es servir al pueblo que está en la iglesia y servir los que están fuera de la iglesia para representar a Cristo en nuestra posición como ancianos. Sí, correcto. Más que una posición es una responsabilidad, Yeah. ¿verdad? Y es una responsabilidad con una carga, con un peso, ¿verdad? Y entonces, como acabas de decir, no es el renombre, no la posición, o que te digan, eres anciano, eres pastor. No. Creo que conociéndote a ti y conociendo a los pastores de aquí también, no se trata de la posición, no se trata del nombre, sino se trata del amor a Dios, del amor a la iglesia, del servicio a la iglesia, del servicio al pueblo de Dios. Entonces, todo eso viene con sacrificio, ¿verdad? La palabra también de obispo habla de supervisor, ¿verdad? Que tú estás diligentemente supervisando a la gente, que estás viendo el bien de ellos. Y aquí Vida Abundante se ha enfocado mucho, cómo vemos el bien, lo has visto en la prédica, ¿verdad? Exacto. Cómo los pastores estudiamos la palabra, cómo se predica la palabra, cómo queremos que el pueblo de Dios entienda la palabra de Dios para que ellos mismos puedan sean confrontados con la palabra y para que cambie la vida de ellos y la de nosotros mismos que estamos predicando la palabra también. Yeah. Y yo creo que también el poder entender para los oyentes de que obviamente dependiendo de la iglesia, pero hay diferentes áreas donde tú y yo caemos como ancianos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, no vamos a estar hablando ahorita sobre eso, pero tú y yo somos ancianos que trabajamos. No trabajamos dentro de la iglesia, tenemos nuestros trabajos seculares, pero ahorita en este momento, como hombres que también tenemos trabajo secular, hacemos la función y no tenemos ningún problema con hacer la función. Al contrario, entendemos de que estamos para apoyar como ancianos aquellos que se le ha dado este título, por ejemplo, enseñanza. Los ancianos que enseñan, ¿verdad? El pastor, ¿verdad? Que enseña. Y tú y yo en esta área de pastoreo, pues ahora obviamente tenemos diferentes funciones. La función mía de pastor ejecutivo, donde tengo que estar viendo cómo los ministerios, la consejería, finanzas y todas estas áreas. Otra vez, la gente a veces no entiende y obviamente solamente los que viven con nosotros, mi esposa o tú, a ti contigo tu esposa, pero ven el peso que cargamos diariamente de decir, bueno, pues, Dios no me ha llamado para, simplemente estar sentado ahí. Hay un llamado en mi vida y el llamado en mi vida nunca se trata de posición, se trata de sacrificio, se trata de trabajo y es lo que muchas veces la gente no ve, obviamente, y no tienen que verlo, está bien, porque tú y yo lo estamos haciendo para el Señor, ¿verdad? Yeah. Y creo que es la parte más importante de todo esto. Sí, y hay grandes responsabilidades, ¿no? Yo, por ejemplo, te veo a ti, ¿no? Tienes bastante responsabilidad aquí, aunque ya has tal vez delegado pocas, ¿verdad? Pero sin embargo, quedas con un peso grande, ¿verdad? Y veo tu sacrificio, veo las cosas que tienes que hacer y para estar aquí también. Y igualmente, yo tengo mi responsabilidad, una de las primordiales, ¿no? Podríamos decir, es dar clases, ¿verdad? De diferentes tipos de clases, ya sea de membresía, sea de doctrina, sea de teología, lo que sea, pero esa es mi función aquí, ¿verdad? Dar clases juntamente con otros pastores, pero esa es una de las funciones grandes que tengo yo, ¿no? Y hay un peso en eso, ¿verdad? Tienes que preparar una clase que esté bien, una clase que no vas a echar mentiras, una clase donde también estudias la palabra de Dios, porque están enseñando, dirigiendo al pueblo de Dios en la verdad. Entonces hay tanto peso en todo el aspecto de un anciano que si de veras lo tomas en serio, si de veras quieres hacer lo correcto ante Dios, tú vas a sentir esa carga siempre, cada vez que estés elaborando una clase, cada vez que estás dando la clase, cada vez que estás dando aún consejería, que es un lugar grande donde tú has estado involucrado y yo apenas más pequeño, menos la función, pero sin embargo, aún allí consejería, ¿verdad? Estar preparados para poder dirigir a las personas, ¿verdad? Bíblicamente.
Sí. Y yo creo que cuando tú hablas en esta área específicamente, el poder entender de que entendemos de que la gente pues obviamente no lo puede ver todavía así, pero es bueno que puedan entender esta área porque pueden escuchar y pueden sentir el corazón de a lo mejor otros ancianos que están en otras iglesias donde están los que están escuchando de que somos, por ejemplo, tú y yo somos padres de familia. Y para mí eso es algo bien fuerte porque pues obviamente tengo una responsabilidad delante del Señor como esposo, ¿verdad? Del hogar, como padre que tengo hijos, aunque están casados, pero tengo hijos que todavía estoy viendo, porque es una parte esencial de lo que la palabra de Dios nos habla a ti y a mí como ancianos, de que debemos de ver de que nuestro hogar está siendo llevado en el camino correcto. No el camino correcto que habla el hombre, pero el camino correcto que habla la palabra de Dios. Y para tú y yo para hacer esta función, por lo menos, yo entiendo de que para yo poder hacer esta función de anciano, mi esposa tiene que estar de acuerdo. Tiene que entender mi posición de anciano, mis hijos, porque tienen que entender la demanda. Otra vez, no demanda de posición como hay otros lugares, otras iglesias que abusan de esa autoridad para hacer lo que les da la gana a lo mejor, pero que no entienden de que esto no se trata nunca de que tú viniste a ser servido, más viniste a servir. Así como el Señor Jesucristo nos habla a ti en mi vida como anciano. Estamos aquí para servir, no para ser servidos. Y eso es lo que muchas veces va a tronar a alguien que quiera ser un pastor o quiera ser un anciano, parte de este equipo. Porque cuando tú entiendes eso, si me entiendes, tienes que aguantarte muchas cosas porque estás entendiendo que el servicio es para el Señor. Es para el Señor y es hermoso cuando tú puedes ya tener ese corazón, porque al principio puede ser difícil, pero para mí era difícil, pero Dios ha moldeado mi corazón de entender de que tengo que aguantar ciertas cosas que el Señor me pide aguantar, porque este lugar, este caminar de anciano me hace ser sensitivo a trabajar con gente, a trabajar con un pueblo, a apoyar al resto de los pastores que están aquí presentes. Sí, no, es correcto. Yo creo que es la palabra correcta, nos hace más sensibles, ¿verdad? Regresando al tema de eso, por ejemplo, cuando habla que tienes que tener una casa dirigida correctamente, ¿verdad? Y mucha gente se basa en la perfección, ¿verdad? Mira al hijo o la hija de Ismael, mira al hijo o la hija de Oscar Jaramillo, ¿verdad? O sea, mira esto, pero no habla que sean hijos perfectos, o tu esposa perfecta, o tú aún perfecto, pero lo que habla es de que tú y yo estemos guiando a nuestra familia en la palabra del Señor, ¿verdad? Amén. Que estemos en oración, que estemos en comunión, que estemos dirigiéndolos correctamente, porque, como dices tú, vienen tantas cosas con esta responsabilidad, no quiero decir ni con este título, con esta responsabilidad. ¿Por qué? Porque la gente primero quiere ver a Ismael perfecto, quiere ver a Oscar perfecto, a tu esposa perfecta, a tus hijas perfectos, a hijos perfectos, hogar perfecto. Entonces, ¿qué viene ahí? Vienen las críticas, a veces viene el desánimo, ¿verdad? Humanamente viene un desánimo a veces. La gente te critica, la gente habla de ti, la gente, o sea, empieza, aún porque eres pastor, eso no significa aún un respeto total de la gente, aún demandan más de ti, porque se les olvida otra vez, regreso, que somos seres humanos. Así es, así es. Y esa es una palabra importante. Mira, cuando yo me pongo a reflexionar en la palabra del Señor y reflexiono en el apóstol Pablo, cuando hablamos de esta área de ser anciano, de ser ese pastor, ¿verdad? En la área que esté funcionando, obviamente yo funcionando como pastor ejecutivo, tú funcionando como en clases, ¿verdad? En enseñanza, pues. Tiene que haber una preparación. Y la preparación no solamente es, la preparación no solamente es educativa, ¿verdad? La preparación totalmente tiene que ver con tu relación con Cristo, como anciano, tu relación con Cristo. Y cuando yo veo al apóstol Pablo, en una de sus cartas,
hablando específicamente de su posición de el seguir llevando la palabra, aunque estaba encadenado con un soldado romano y él allí donde estaba, eso no lo detenía. Y me trae mucha reflexión de que como anciano, como muchas veces hay cosas naturales en nuestras vidas, ¿verdad? Familia, trabajo, esto, lo otro, tantas cosas, ¿verdad? Pero no nos detiene como ancianos. No nos detiene como ancianos. Entonces, otra vez, porque no es una posición. Es un deseo de ser parte de una iglesia donde se necesita que haya orden y hay un grupo de hombres que están siendo los que están encabezando, llevando ciertos roles importantes para que Cristo sea exaltado, para que Él sea alabado. Entonces, si pudiéramos resumir lo que estamos hablando, ¿verdad? Estamos hablando de que, o sea, primeramente, un anciano, un pastor debe ser dirigido por Dios, Amén, por el Espíritu Santo, Amén, para poder dirigir su hogar y para poder dirigir la iglesia, porque un pastor que no está empapado en la palabra del Señor, ¿verdad? Que no tiene ese compromiso con Dios, pues no va a poder tener ese compromiso con sus hijos, con la iglesia, con la familia. ¿O qué crees tú, Ismael? Ya, definitivamente. Y yo creo que cerramos con esto. Bien importante entender, el ser un anciano no está determinado en tus años en la iglesia. No está determinado en tu señoría. Porque otra vez, esto no se corre como una compañía o como una entidad. El ser un anciano en la iglesia es determinado por Cristo, por el llamado que está en uno, en la vida de nosotros, el que después se ha revelado porque nuestra familia dice, sí, ese es el tipo de hombre que es, y la iglesia apoya, es presentada, la iglesia apoya y reconoce a estos hombres que son hombres que están listos para dar al 100 por uno por nuestro Señor Jesucristo y por su pueblo, y hacer todo lo posible de que Él sea el que sea exaltado en todo momento. Así es, Ismael, así es. Bueno, pues, gracias, amén. varón. Thank you. Dios te bendiga. Igualmente.